Decisión, dominio de la postergación, séptimo paso hacia la riqueza. El análisis efectuado más de 25.000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso de manifiesto el hecho de que falta de decisión era casi siempre el motivo encabezado en la lista de los 31 grandes causas del fracaso. La falta de decisión o la postergación, o sea, dejar todo para el último momento. Dejar todo para el último momento y ahí sí que te estresas más. Lo contrario de la decisión es un enemigo común que debe superar casi todos los seres humanos. Usted se encontrará con una oportunidad de poner a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas y concretas cuando termine de leer este libro y esté preparado para poner en práctica los principios descritos aquí. Tiene sentido. El análisis de de cientos de personas que habían acumulado fortunas bastante más allá de la marca del $1.000.000 puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud. También tiene sentido. Una de las cualidades más notables de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidas y definitivas, concreto, certero, y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le hizo ganarse la reputación de ser un hombre obstinado. La importancia de tomar decisiones rápidas y concisas y no ir cambiando constantemente. Quizás el señor Ford se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le permitió ganar una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. No cabe la menor duda de que la costumbre del señor Ford era tomar decisiones definitivas. Llegó a asumir la proporción de la obstinación, pero esa misma cualidad es preferible a la lentitud cuando llega la hora de tomar decisiones y a la rapidez de cambiarlas. Consejos para tomar sus propias decisiones. La mayoría de la gente no logra acumular dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Por lo general, fácilmente suele verse influida de las opiniones de las demás. Sí, la mayoría. La mayoría vive de las opiniones de las demás. Esas personas permiten que los periódicos y las murmuraciones de los vecinos afecten a sus ideas. También. Las opiniones son los bienes más baratos que existen sobre la tierra. Si usted se deja influir por las opiniones de los otros, llegará a no tener sus propios deseos. Esto sí es bien importante, ¿no? No dejarse influenciar por lo que digan los demás. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos en este libro, guíese por su propio consejo. Tome sus propias decisiones. Exacto. Tome sus propias decisiones. No confíe en nadie, más que en los miembros de su mastermind o su familia, digamos. A menudo los amigos íntimos y los parientes le ponen obstáculos a uno por medio de opiniones. Sí, porque un amigo jamás va a quererte ver mejor que él, ¿no? Te quiere ver bien en salud, pero no te quiere ver bien en el plan de que estés mejor económicamente o socialmente que el otro, ¿no? Aunque esa no sea su intención. Claro, nunca es intención de uno, ¿no? Hacerle sombra al otro, claro. A veces lo hacen incluso a través del ridículo, supuestamente el sarcasmo. Usted dispone de un cerebro y de una mente propia. Utilícelos y tome sus propias decisiones. Sí. Tome sus propias decisiones. Una de las características de las personas que tienen solo conocimientos elementales o escasos es la de la que intentan dar la impresión que poseen muchos conocimientos. En general, esas personas hablan demasiado. Esto sí, tiene mucha razón. Las personas que creen o aparentan tener mucho conocimiento son las personas que más hablan demasiado, como aquí dice, ¿no?
Y saben escuchar muy poco. Exacto, escuchan muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada. Si lo que desea es adquirir el hábito de una toma de decisiones rápidas. Esto no lo sabía. Mantenga los ojos y los oídos abiertos y la boca cerrada. Trata de no hablar mucho. Quienes hablan mucho hacen bien poco. Esto también es muy importante. Quienes hablan mucho hacen muy poco. Si usted habla mucho, más de lo que escucha, no solo se privará de a sí mismo de muchas oportunidades, sino que también habrá puesto sus planes y propuestas al descubierto. Exacto, también esto. Ante personas a las que les encantará desilusionarle porque en el fondo lo envidian. Recuerde también que cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posee una gran abundancia de conocimientos, estará desplegando ante ella su reserva exacta de conocimientos propios, o su falta de la misma. La verdadera sabiduría usualmente se hace conspicua a través de la modestia y el silencio. Sí, también es mucha razón. Tenga en cuenta de que cada persona con la que usted se asocie estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus planes, quizás se sienta sorprendido al enterarse de que alguna persona se le ha adelantado para alcanzar ese objetivo, poniendo en práctica los planes que usted habló con tanta imprudencia. Sí, la verdad, esto es verdad. Vamos a tomar apunte de esto. No. Que una de sus primeras decisiones sea la de mantener la boca cerrada y abiertos los ojos y los oídos. Como una forma de recordarle este consejo, sería útil que copiara el siguiente epigrama en letras mayúsculas y lo colocara allí donde pueda verlo cada día. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo. Así de que lo hagas y luego recién lo digas. Eso es algo de decir, lo que cuenta son los hechos y no las palabras. Exacto. Libertad o muerte en una decisión. El valor de toda decisión depende del valor que se necesite para ejecutarla. Las grandes decisiones, aquellas que se constituyen el fundamento de su relación. Ejemplos: 56 que se arriesgaron a la horca. Más historia y ejemplos, ¿no? Para que entiendan. Sí. Organización de un grupo de mastermind. ¿Cómo organizar un grupo? Un papel importante. Bueno, hay que ver sus conocimientos. Eso constituyó la organización de un poder mucho más amplio. Y descendientes. Sí, organización. Una decisión que cambió la historia. Bueno, estos son más ejemplos y historias que del capítulo, ¿no? De decisiones, para que se pueda entender mejor. Son ejemplos que en verdad han pasado, ¿no? El cerrar la boca para entender mejor, que no hablemos por demás. Vale la pena recordar, ¿ven? Más historias, fechas, personajes. Fueron hombres con los que sin poder autoridad. Sí, más ejemplos. La decisión más trascendental jamás puesta en papel. La asombrosa moción de Lee fue discutida. Más ejemplos. Congreso Hancock. Más ejemplos. Analizar los acontecimientos que produjeron declaración de independencia. Más ejemplos sobre el capítulo. Observe para mí. ¿Qué estamos? Este poder está hecho a partir de los principios descritos en este libro. No les resulta difícil detectar en la historia de la Declaración de la Independencia, al menos 6 de estos principios: el deseo, la decisión, la fe, la perseverancia, el mastermind, planificación organizada. Los 6 pasos a seguir, ¿no? Para tener éxito. Sepa lo que quiere y en general lo conseguirá. A través de toda esta filosofía se encontrará con la sugerencia de que el pensamiento apoyado por un fuerte deseo tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, tanto en la historia como en la organización
se encuentra una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce esta transformación. Sepa lo que quiere y lo conseguirá. Hay que estar bien. El hábito de la indecisión acompaña al estudiante cuando inicia el trabajo que elige hacer. Si es lo que elige en general. Sobre la decisión. Capítulo 9. Persistencia. El esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe. El octavo paso hacia la riqueza. Persistencia. La persistencia es un factor esencial para el procedimiento de transformar el deseo en su equivalente monetario. El fundamento de la persistencia es fuerza de voluntad. Claro, tienes que ser persistente y tener fuerza de voluntad y hacerlo diario, ser disciplinado. Cuando la fuerza de la voluntad y el deseo se combinan, esto es poderoso. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan, como aquí dicen, ¿no? Una asociación irresistible. Los que acumulan grandes fortunas son conocidos como fríos, a veces como despiadados, incluso a menudo son malinterpretados. Sí, la verdad, sí. Lo que tiene es fuerza de voluntad. A ellos combinan con la persistencia, utilizando ambas para apoyar su deseo y asegurar el logro de sus objetivos. Sí. La gran mayoría de la gente está preparada para echar por la borda sus objetivos y propósitos. Es posible que no exista ninguna connotación heroica. En general, la forma de una gran fortuna implica los 13 factores de la filosofía. Test de persistencia. Si usted está siguiendo lo que se dice en este libro con la intención de aplicar los conocimientos que comunica, su primera prueba en cuanto a su nivel de persistencia se le encontrará cuando empiece a seguir los 6 pasos descritos en el segundo capítulo. Sí, los 6 pasos son importantes. La falta de persistencia es una de las grandes causas del fracaso. Sí. El punto de partida de todo logro es el deseo. Claro, tienes que desear y ese deseo convertir en ideas, esas ideas ponerlas en acción y ser persistente, sobre todo ser persistente. Continúa leyendo hasta el final y luego vuelve al capítulo 2 y empiece de inmediato a llevar a cabo las instrucciones que allí se dan en relación con los 6 pasos. La avidez con la que siga esas instrucciones se indicará con claridad lo mucho o poco que desea acumular dinero. Sí. Las fortunas gravitan hacia los hombres cuyas mentes han sido preparadas para atraerlas. Sí. Su mente subconsciente actúa continuamente, tanto si usted está despierto como si duerme. Wow. No sabía que cuando estábamos dormidos también estábamos despiertos internamente. ¿Tiene usted conciencia del dinero o conciencia de la pobreza? No le será ningún valor los esfuerzos espasmódicos u ocasionales para aplicar las reglas. Si desea obtener resultados, tiene que aplicar todas las reglas hasta que esa aplicación se haya convertido en un hábito fijo. De ninguna otra forma podrá desarrollar la necesaria conciencia del dinero. La pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ello. Comprenda el completo significado de las afirmaciones que se hacen en el párrafo anterior. Si alguna vez ha experimentado una pesadilla, se dará cuenta del valor de la persistencia. Se encuentra usted en la cama, medio despierto, con la sensación de estar a punto de ahogarse. No se siente capaz de voltearse o de mover un solo músculo. Se da cuenta de que tiene que recuperar cómo librarse de la inercia mental. Algunos, si seleccionan con cuidado su grupo, algunos hombres se han acumulado. Persistencia. Sigue hablando de la persistencia. Elévese por encima de sus fracasos. Sigue, persistencia, sigue, más ejemplos, más historias. Usted puede entrenarse para ser persistente. Aquí, esto es como los pasos. La persistencia es un estado mental y
En consecuencia, se puede cultivar como todos los estados mentales. La persistencia se basa en causas definidas, entre las que se encuentran las siguientes: definición de propósito, deseo, confianza en sí mismo. Esto es la persistencia. Conocimiento exacto. Vamos a tomar apuntes. Desde acá hasta acá. No. Cooperación, conocimiento exacto, definición de planes, fuerza de voluntad, el hábito, hacerlo diario, sin excusas. Haga su propio inventario de persistencia. Antes de abandonar el tema de la persistencia, haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto particular, si es que a alguno le falta esta cualidad esencial. Aquí encontrará los verdaderos enemigos que se encuentran entre usted y un logro noble. Estas son las debilidades que deben dominar todos aquellos que acumulan riquezas. Fracaso a la hora de conocer y determinar con claridad qué es lo que desea. Postergación, falta de interés, indecisión, hábito de apoyarse en justificaciones, autosatisfacción, indiferencia, hábito de achacar los errores propios, debilidad, predisposición, falta de planes, hábito de descuidar, desear en lugar de querer, buscar todos los atajos, temor a la crítica. Si tiene miedo a las críticas, examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y públicos en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido al temor a la crítica. Sí, la mayoría vive con el temor a la crítica. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les harían si fracasarían. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Cuando Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de la filosofía del logro individual, el primer impulso del pensamiento, el temor, la gente, ¿qué podría decir? El qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán las otras personas? Los golpes de suerte pues se pueden hacer a la medida. Muchas personas creen en el material, golpes de suerte. Bueno, no es golpe de suerte, es esfuerzo que uno hizo. Más historias, más ejemplos sobre persistencia. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la persistencia. No exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia ni una cantidad particular de educación, sino tiempo, el tiempo que se nos va, el tiempo que perdemos, tiempo, y esfuerzo mínimos. Los pasos necesarios son un propósito definido, apoyado por ardiente deseo de cumplirlo. Estos son los pasos para ser persistente prácticamente. Vamos a tomar apuntes. Un propósito definido, apoyado por un deseo ardiente, un plan definido expresado en una acción continua, una mente cerrada a toda influencia y desánimos negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. Exacto. Una alianza amistosa con una persona o más capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y el propósito. Sí. Estos pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios consiste en permitirle que se convierta en hábito. Son los pasos mediante los que uno puede controlar su destino económico. Conducen a la libertad, independencia del pensamiento, riqueza, la fama, garantizan golpes de suerte. Hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar estos 4 pasos. Escribir ha de ser la vida que quieren. Cómo vencer las dificultades. Más ejemplos de historias. Y el último gran profeta.
Más ejemplos, historias sobre la persistencia. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. Sí es importante trabajar en equipo. El noveno paso es la riqueza, la fuerza impulsadora. Y también dicen, ¿no? Delegar trabajos es bueno también. El poder es esencial para el éxito de la acumulación de la riqueza. Los planes son inertes e inútiles si se dispone del poder suficiente para transformar en acción. El capítulo describe mediante el que un individuo puede obtener y aplicar el poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder es necesario para lograr la acumulación del dinero. Averiguamos cómo se puede adquirir poder, si el poder es conocimiento organizado. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento con la ayuda de la imaginación creativa. Experiencia acumulada. Bueno, se puede tener poder con la experiencia acumulada, sí. Experiencia acumulada. Experimentación e investigación. Ganar poder por medio de un mastermind, o sea, por medio de un grupo. La coordinación de conocimiento y esfuerzo. Claro, el que sabe más es el líder. Entre dos o más personas. ¿Qué más? La fase psíquica, la mente humana. Cómo multiplicar el poder de su cerebro. El cerebro es comparable con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola de ellas. También es un hecho bien conocido que toda batería individual proporciona energía en proporción al número y capacidad de las células que contiene. A través de esta metáfora se hace evidente que el principio de Mastermind contiene el secreto del poder obtenido y demás. Más ejemplos, y ese mismo principio también está disponible para ustedes. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro. Bueno, más ejemplos de historias. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en un espíritu parecido, aunque solo sea remotamente a la armonía. Más historias, ejemplos, el poder de las emociones positivas, en un ser positivo. Más ejemplos, y la felicidad se encuentra en hacer. Bueno, sí, la felicidad se encuentra en hacer, no solo en poseer. Imagínate estar feliz con lo que estás haciendo, o sea, prácticamente como dicen, si trabajas en algo que te gusta, no estás trabajando, ¿no? Eres feliz con eso, por más que te den algo. Capítulo 11, el misterio de la transmutación del sexo. Transmutación del sexo. Esto es prácticamente la energía sexual, convertirla en energía para hacer algo. El significado de la palabra transmutar en lenguaje sencillo es el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro, ¿ve? La emoción del sexo produce un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, en este estado mental suele asociarse con el físico, y debido a influencias incorrectas a las que la mayoría de las personas han estado sometidas en el proceso de adquisición de conocimiento sobre el sexo, han dejado bastante de lado los aspectos mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de tres potenciales constructivas que son: perpetuación de la humanidad, mantenimiento de la salud, transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física hasta pensamientos de alguna otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los seres humanos.
Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrolla agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa. Wow. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad. Pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. Sí. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa. Relación de la realización en naturalezas sexuales altamente desarrolladas. Las personas han descubierto cómo proporcionar la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo. La investigación ha puesto de manifiesto los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales, hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y han alcanzado un reconocimiento fueron motivados por la influencia de una mujer. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos por medio de los cuales puede ser excitada para alcanzar elevados grados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso. Los estímulos de la mente del cerebro son deseo, expresión sexual, el amor, un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, la música, amistades, mastermind, sufrimiento mutuo, autosugestión, temor, narcóticos y alcohol. Los estímulos de la mente, no están apuntes. Ya. El deseo de expresión sexual se encuentra en la cabeza, distan diferentes estímulos. Cualquiera de esas. El genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de la existencia de sexto sentido ha sido bastante bien establecida. De dónde surgieron los presentimientos, la inteligencia infinita, la propuesta subconsciente de la mente de alguna otra persona. Bueno, más ejemplos, más historia, el incremento de la capacidad creativa. Cómo un inventor alcanzó sus mejores ideas. Bueno, es la historia, ¿no? De cómo logró. Los métodos utilizados por los genios están disponibles para usted. En esencia es el procedimiento, estimular su mente de modo que funcione en un plano superior al normal, y para ello utiliza alguno de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada de su invento. A veces los resultados son definitivos e inmediatos, en otras son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido. La fuerza impulsora del sexo. Prácticamente este capítulo indica transmutar la energía sexual en energía para realizar un plan de acción, para que podamos hacer algo, ¿no? Con eso y podamos usarlo a nuestro favor y no desgastarnos, como dice. A ver, encontró su fuente de energía sexual transmutada. Los famosos que hicieron esto. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder o constructor que le falte la fuerza impulsora del sexo. Porque los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40. Hay más ejemplos. El mayor de todos los estimulantes de la mente. El almacén del magnetismo. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios: el apretón de manos, el tono de voz, postura y porte del cuerpo, pensamiento, el adorno del cuerpo, falsas creencias que el sexo daña la personalidad,
Y continuamos con ejemplos. Los años fructíferos después de los 40. Wow. Después de los 40. Llame al centro energético sus emociones. ¿Qué ama de verdad? Quien ama de verdad nunca puede perder por completo. El amor, más ejemplos. Razones por las que la esposa puede elevar o hundir al hombre. Es la importancia de tener una buena mujer al lado. La inutilidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer, querer aparentar, querer ser alguien. La mujer comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto. Capítulo 12, el subconsciente. Este capítulo sí es interesante. El enlace que establece la conexión. El subconsciente es un campo de conciencia que todo impulso de pensamiento alcanza a la mente consciente a través de cualquier de los 5 sentidos. Recibe y archiva las impresiones sensoriales. Consideremos la conexión con las instrucciones contenidas. El subconsciente funciona de día y de noche, a través de un método de procedimiento. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito. Existen numerosas evidencias que apoyan la creencia de que el subconsciente es la conexión de la mente del hombre. ¿Cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? Las posibilidades del esfuerzo creativo son grandes hasta el punto que le inspiran respeto. El subconsciente no permanecerá ocioso si no logra plantar deseos en él. Por el momento es suficiente que recuerde que usted vive a diario. Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave del abra su puerta subconsciente. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. Los 7 grandes emociones positivas. La emoción del deseo, de la fe, del amor, del sexo, entusiasmo, el romanticismo, de la esperanza. Emociones positivas y las más fuertes, ¿no? Vamos a tomar apuntes de esto. No. Hay otras emociones positivas, pero estas son las más poderosas. Las 7 emociones negativas. Mira, las que deben evitarse. Esto sí es interesante. Estos son los apuntes por las que el libro vale la pena, ¿no? Emociones negativas que deben evitarse. Emoción de temor. Esto sí, hay que tratar de anular la emoción del temor. De los celos, bueno, tienes que controlarlo, anularlo si es posible. El odio no te deja vivir. La venganza, avaricia, superstición y la ira, el enojo más que todo. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento una u otra tiene que dominar. Adquiere el hábito de aplicar y utilizar emociones positivas para dominar su mente. El secreto de la oración eficaz. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace experimenta el temor de no recibirlo, o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. Cualquiera puede desear riquezas, y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. Esto es igual un buen apunte para tomar. Capítulo 13, el cerebro. Ya vamos acabando el libro, ¿eh? Una estación receptora, emisora para el pensamiento. Bueno, más ejemplos, más historia. Es como un relleno, ¿no?
Nos vamos a lo interesante. Las fuerzas más grandes son intangibles. Sí, más historia. Historia del cerebro, ¿ves? Espectacular historia del cerebro, ¿eh? Es más historia. ¿Qué es la telepatía? La telepatía. Creen muy probable la existencia de la empatía a varios perceptores, pero ¿cómo lo hicieron? Es un experimento de científicos que hicieron sobre la telepatía. ¿Cómo unir mentes en un equipo de trabajo? Pues con un mismo objetivo. Las condiciones a las que me refiero consisten en estrecha alianza de trabajo. Mejor, si usted comprende el principio escrito en el capítulo, reconocerá sin duda un procedimiento de mesa redonda. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula Carnegie, brevemente descrita en la introducción. La escalera del éxito nunca está abarrotada, es lo más alto. El sexto sentido. La puerta del tiempo de la sabiduría. El 13º paso hacia la riqueza. Más relleno, el sexto sentido de toda descripción. Milagros del sexto sentido. Permita que los grandes hombres le den forma a la vida. Más relleno, más historia, más ejemplos. Chip, más ejemplos. Imaginación, ideas, tocando la fuente de inspiración. Una fuerza poderosa, incremento lento. Más y más. Los 6 fantasmas del temor. Haga un inventario de sí mismo mientras lee este último capítulo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de la filosofía con éxito, tiene que estar preparada para recibir la preparación. No resulta difícil. El propósito, los 6 miedos básicos. Bueno, esto es lo que importa. Hay 6 miedos básicos que en alguna combinación todo ser humano sufre en una u otra ocasión. La mayoría de la persona podría considerar afortunada si no sufriera de los 6 nombrados en orden. Estos miedos básicos es buenos apuntes. El temor a la pobreza, el temor a no tener dinero. El temor a la pobreza, en el fondo, en la mayor parte de nuestras preocupaciones, temor a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida de amor de alguien, a la vejez. Esto es el de la vejez y de la muerte es sí o sí lo que va a pasar, es mejor no temerla. El perder el amor de alguien, bueno, eso se supera. A la enfermedad hay que cuidarse, a la crítica hay que evitarlo, a la pobreza hay que trabajar. Todos los demás temores son de menor importancia. Los temores no son más que estados de la mente. Esto sí, es posible controlar y dirigir los estados mentales. Los temores no son más que estados de la mente. Es decir, que puedes controlar esos temores. Eso sí es importante. El temor a la pobreza, bueno, aquí vienen ejemplos, ¿no? Para más entendimiento. Temor más destructivo. El temor a la pobreza es un estado mental nada más. ¿Ve? El temor a cualquier cosa es un estado mental, como ahí lo dice. ¿Qué más? Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta: no temo nada. Síntomas del temor a la pobreza: indiferencia, indecisión, duda, preocupación excesiva, postergación. El dinero habla. Algunos preguntarían: ¿por qué he escrito un libro sobre el dinero? La razón principal es porque los hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. ¿Sí? Y más ejemplos: el temor a la crítica, más ejemplos: el temor, síntomas del temor a la crítica, la timidez. La timidez. Falta de serenidad, personalidad, complejo de inferioridad, extravagancia, falta de iniciativa, falta de ambición. Temor a la enfermedad, más ejemplos, más historia. Los síntomas: autosugestión, hipocondria,
Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado. El exceso de peso. Autoconsentimiento, falta de moderación, el temor a la pérdida del amor. Bueno, sí, más ejemplos. Celos, apuestas, temor a la vejez. Síntomas, el temor a la muerte. Más ejemplos. Síntomas del temor a la muerte, preocupación del viejo. Más y más ejemplos, más y más historias habladas por la ciencia. Desastre del pensamiento. Taller del diablo. Cómo protegerse de las influencias negativas. Reconozca que usted es susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Cuestionario para el autoanálisis. Suele quejarse de sentirse mal. En tal caso, ¿cuál es la causa? Encuentre defectos en otras personas. Bueno, para ver, cuestionario bien largo. Continuando. ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a su ocupación, a dormir, a jugar, a adquirir conocimientos? Desaprovechar el tiempo. Entre sus conocidos, ¿quién de ellos le estimula más, le previene más, le desanima más? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Bueno, más, ¿no? Más sobre el cuestionario. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Sus pensamientos. Los pensamientos dominan, ¿no? La única cosa sobre la que no tenemos control es el pensamiento. Por desgracia no existe protección legal contra aquellos que nos arruinan los pensamientos. Personas incrédulas. 55 cortadas famosas del viejo sí. Si no tuviera una esposa y una familia. Un analista de carácter cumplió una lista de excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. A medida que lea la lista, examine y determine cuántas de estas excusas han hecho suyas, si es que hay alguna. Recuerde también, son excusas. Si no tuviera una esposa y una... sí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho? Si no tuviera una esposa y una familia, lo que no haría. Si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir trabajo, si gozara de salud. Muchas excusas, ¿no? Si fuera libre, si no fuera tan gordo, si mi talento fuera conocido. Demasiadas excusas. Y bueno, qué buen libro, ¿no? Tiene bastante conocimiento científico, avalado por la ciencia, que han estudiado la neurociencia, que se han pasado años para poder tomar ejemplos sobre la historia, ejemplos reales que sí funcionan, que prácticamente son la Biblia, ¿no? Una guía de pasos para poder estar más preparados ante la vida. La verdad me gustó este libro, me encantó. Tiene muy buenos apuntes y que fui tomando a lo largo de la lectura, y que sí, si lo vas leyendo, repitiendo, la constancia y todo, puedes alcanzar el éxito. Bueno, eso fue todo. Mañana seguimos con otro libro, resumiendo así las palabras más importantes, los conceptos más importantes, los apuntes más importantes, para no tener que pasar por todo el relleno de historias, ejemplos, para que da el libro, para que puedas entender mejor, ¿no? Y vamos a estar resaltando lo mejor del libro. Hasta aquí. Espero que hayan aprendido junto conmigo y que lo sigan haciendo.